Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, quiero darle las gracias a Luis Fernando Jiménez por estar tarde aquí con nosotros, que es el responsable de la comunidad neocatecumenal de Parla. ¿Cómo evangelizar en el mundo de hoy? Luis, aquí tienes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por, yo no somos ni mi mujer ni yo somos ningunos conferenciantes. Pasa que Narcisa nos invitó a que viniéramos a hablar un poquito de cómo vivimos nosotros todo esto de la misión, toda esta aventura de que es la misión, ¿no? Proclamar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros, como han dicho en la presentación, Una oración primero, ¿te parece? sí, vamos a hacer una oración primero, si no os importa. Nos ponemos de pie y hacemos una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te pedimos en esta tarde que nos envíes tu Espíritu Santo, que nos dé testimonio de que tú eres la verdad. Te pedimos que nos enseñes a tener discernimiento en nuestra vida, que podamos ser testigos tuyos en medio del mundo y nos des también la esperanza de la resurrección. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues antes de nada queríamos presentarnos nosotros, ¿no? Ya nos ha presentado el compañero, pero bueno, para que sepáis, Irene y yo estamos casados, llevamos 24 años casados y pues eso, vivimos de la fe en el camino neocatecumenal. Pues fue lo que conocimos cuando éramos jóvenes y ahí estamos, ¿no? Nosotros estuvimos 7 años de nuestro matrimonio que no teníamos hijos, el Señor no nos concedía la paternidad biológica y nosotros, como ya habíamos recibido una palabra, pues no nos sometimos a ningún tipo de método artificial para intentar tener hijos, fiándonos de lo que dice nuestra Madre Santa la Iglesia, que eso no hay que hacerlo, ¿no? Entonces nos abrimos a la adopción y tenemos hoy día 6 hijos adoptados y las 2 pequeñitas están en acogida. Nuestro hijo mayor no ha podido venir, que es Elías, que tenía otros compromisos. Él no ha podido venir, pero bueno, tenemos aquí a Moisés, levántate, pero ya cuando levantéis todos, os vais. Tenemos a Moisés, tenemos a Emmanuel, que son mellizos, que tienen 11 años, tenemos a Benjamín, también, que tiene ¿cuántos? 7, ¿no? 8, el hijo mayor. Y luego vienen Grace y Liz, que son las últimas que han llegado a la familia, ¿verdad? Que tienen 6 y 5 añitos, que cumple Liz el lunes. Y luego también ha venido a acompañarnos Sofía, que es nuestra sobrina, que están sus padres, mi hermana y mi cuñado están de convivencia y nos hemos quedado con ella este fin de semana. Entonces, venga, iros a jugar si queréis, nos damos más la... Entonces, como os decía, nosotros pues eso, conocimos a Dios cuando éramos jóvenes y nos conocimos dando catequesis de poscomunión, hace ya un montón de años. Yo empecé dando catequesis de comunión, luego dimos catequesis de poscomunión, luego la dimos de confirmación, luego dimos de jóvenes, luego dimos de novios, de sexualidad, una pastoral que montamos en la parroquia allí por cierto, pertenecemos a la parroquia de San José Obrero de Móstoles, no lo había dicho. Y eso, hemos sido responsables de pastoral de matrimonios, de pastoral de jóvenes, de un montón de cosas, ¿no? Y actualmente, pues nuestra comunidad, toda la comunidad entera, se nos pidió por parte del párroco de Parla, donde ahora estamos, el irnos toda la comunidad en misión a Parla, de Móstoles a Parla, ¿no? Porque allí el camino del catecumenal estaba un poquito flojo y el párroco pidió una comunidad de apoyo pues, para que los hermanos allí pues, no se vinieran abajo, ¿no? Y allí actualmente estamos allí haciendo lo que podemos y es lo que es nuestra misión ahora. Estamos allí ayudando en la parroquia a lo que el párroco nos pide. Luego puse yo que la familia salvará a la Iglesia y al mundo, ¿no? ¿Por qué pongo esto ahí? Porque
nosotros les hemos hecho hace poco en Fátima, que hemos estado en Fátima hace poco. ¿Y por qué pongo esto de aquí? Porque efectivamente hoy día, si vemos cómo está el mundo hoy, la familia ya no hay familias. Si os dais cuenta, aparte, independientemente de que las parejas ya no se casen, las que se casan pues no tienen hijos. Y si tienen hijos, a lo mejor tienen uno, como mucho, ¿no? Pero esos son los buenos, como digo yo. Normalmente ya la familia ya como institución se ha desvirtuado y no existe, ¿no? Entonces el único sitio donde se da la familia es en la iglesia. Se da también en otros sitios, pero nosotros vivimos la iglesia cristiana, ¿no? Donde enseñamos a nuestros hijos el amor, el perdón, el compartir. Pues todo eso los niños que no tienen hermanos, que no viven en una familia, pues los pobrecitos no lo van a poder descubrir. Pero bueno, yo primero quería poneros todo lo que es la intención mía de hablar esta tarde. Luego ya Dios veremos lo que me concede. Primero quería presentaros un poco, hablar de cómo está el mundo hoy. Segundo, ¿qué es evangelizar? Todo esto según lo veo o según lo vemos nosotros. A lo mejor luego vosotros salís aquí y decís otra cosa, ¿no? ¿Cómo se evangelizaba antes? ¿Cómo evangelizar hoy? ¿Qué evangelizar? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Y luego, pues como somos del camino, pues haceros una breve referencia de lo que hacemos nosotros dentro del movimiento donde nosotros vivimos la fe. Otros lo viviréis de otra forma. Aquí he puesto una foto de una de las cosas que hacemos nosotros, que es salir a las plazas en el tiempo pascual, después de la Pascua, durante todo el tiempo pascual, los 50 días, los domingos, pues salimos a las plazas enviados por los obispos de cada diócesis y hacemos laudes el domingo allí en una plaza donde veamos que pasa mucha gente, porque si no va nadie no tiene gracia. Una de las plazas donde más gente vaya desde el pueblo, allí en Parla lo hacemos también. Y bueno, y por aquí a lo mejor lo hacen en alguna parroquia de aquí cerca. Y hacemos laudes allí pues delante de todo el que pasa. Rezamos los salmos, leemos la lectura breve, los laudes, hacemos los laudes allí, cantamos, bailamos, y algún hermano sale allí al atril y da su experiencia, un poco de cómo ha conocido a Dios, de qué es lo que Dios ha hecho en su vida, y un poco evangelizar, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya cómo está el mundo hoy, ¿no? ¿En qué nos movemos? ¿Cómo estaba el tiempo, cómo estaba el mundo en tiempos de Jesús? Pues si lo miramos y lo comparamos, estaba más o menos igual. O sea, el hombre, a lo largo del transcurso de la historia de los años, no ha inventado pecados. Los pecados siguen siendo los mismos. O sea, yo recuerdo unos libros que leí hace tiempo, cómo explicaba que en tiempos de Jesús los romanos había un oficio dentro del pueblo romano que era el que iba con un palo para desatascar las alcantarillas que tenían ellos de fetos abortados. O sea, había tantos abortos que los tiraban allí, entonces claro, estorbaban en el desagüe y había un oficio de un hombre que iba un poco quitando había orgías, ¿no? Cómo no tenían una relación del matrimonio, donde los romanos compartían sus esposas, iban con otras, el esclavo si tenían que matarlo lo mataban, o sea, no tenían ningún tipo de derecho, ¿no? Era una sociedad también, salvando las distancias, muy parecida a lo que nosotros tenemos y a lo que nosotros nos encaminamos, porque cada vez yo creo que vamos a peor, ¿no? Hoy día lo que se quiere es hacer ley el pecado. En eso estamos, ¿no? Estamos viendo cómo los gobiernos de... Por cierto, no he dicho tampoco que yo soy policía y estoy destinado actualmente en el Congreso de los Diputados. Entonces, por eso digo que esto lo tengo muy cerca, ¿no? Cómo allí se votan leyes que son pecados, o sea, y aplauden y se vuelven como locos cuando consiguen aprobar el aborto hasta el 6º mes, por ejemplo, y lo viven como un logro, ¿no? de progreso para el hombre, ¿no? El aprobar el aborto, que esté aprobado el aborto,
hasta justo después de nacer, como en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Que hasta cuando tú has dado a luz, en ese momento todavía le puedes matar al niño. O sea, quieren hacer ley o han hecho ley la eutanasia, como cuando ya una persona mayor que nos estorba, que no podemos cuidarlo, que no podemos... ellos dicen que no pueden cuidarlo, no sé... además intentamos hasta justificar nuestros hechos, ¿no? Dije, además está sufriendo mucho, no va a sufrir más, esto no es inhumano, lo mejor es que le pongamos una inyección y le matemos, ¿no? Le evitemos el sufrimiento. Queremos hacer ley también, o han hecho ley también, todo el tema de la ideología de género, que cada uno pueda decidir qué sexo tener, ¿no? Y además a lo mejor hasta a lo largo del día. Por la mañana me siento hombre, a mediodía me siento mujer y por la tarde me siento, yo qué sé, bisexual, o perro, o gato, que también los hay, que tienes que respetarle. Si él se siente gato, tienes que respetar que él se sienta gato, ¿no? Y en el fondo, con todo esto, ¿qué es lo que está haciendo la sociedad? ¿Qué es lo que está haciendo el hombre con todo esto? En el fondo es decir que Dios lo ha hecho mal, que Dios no sabe, Dios lo ha hecho mal. Cuando Dios crea al hombre, leemos en el Génesis que lo crea hombre y mujer, pero el hombre dice que no, el hombre dice que Dios no sabe. El hombre puede ser mujer, puede ser asexual, puede ser bisexual, puede ser lo que quiera, puede ser perro, puede ser gato. La creación de Dios está mal. El hombre tiene que venir a reconstruir, a hacer lo que Dios ha hecho mal, hacerlo el bien, ¿no? Somos así de chulos nosotros que decimos que Dios lo ha hecho mal. Tenemos a toda Europa, a todo el mundo prácticamente en plena apostasía, ¿no? Donde hemos pasado de una sociedad aquí en España, por lo menos, donde todo era católico, más o menos había un ambiente católico, ¿no? En la sociedad. Hoy día hemos quitado los crucifijos de los colegios, hemos quitado las iglesias en Europa, las hacen discotecas, hay algunas hasta que son puticlubs, les quitan, hacen oraciones para quitarles lo sagrado y las convierten pues en museos, en bibliotecas, pero todo pagano, no bares, porque quieren quitar todo lo que nos recuerde a Dios, a Jesucristo, al cristianismo, lo quieren quitar del medio, ¿no? Y traer pues otras religiones o la nueva era o... ¿no? Como que el cristianismo está pasado de moda. El cristianismo es una mentira y lo tenemos que quitar de... Y en eso estamos, por ejemplo, en toda Europa, pero bueno, en casi todo el mundo, con todo este tema de renegar de Dios. Hemos quitado a Dios de nuestra vida. Dios no cuenta ya para nosotros. Dios que quiere tener un encuentro con nosotros le decimos que no existe. Y si existe, es un malvado porque permite muchos sufrimientos. Con todo esto, ¿qué es lo que sucede? Que el hombre se hace Dios de sí mismo, ¿no? No os voy a dar la catequesis del Génesis, del pecado original de Adán y Eva, porque entonces ya sería muy largo, tendríamos que venir otro día, pero sí que recordaros, porque es una lectura que conocemos todos, la lectura de Adán y Eva, cómo lo tenían todo, cómo estaban felices en el paraíso y cómo llegó también esta serpiente, este demonio que le mentió la mentira a Eva en el corazón, ¿no? Todo, dentro de cada uno de nosotros está Adán y dentro de cada uno de nosotros también está Eva. Y cómo el demonio se dirige a la parte femenina de nosotros, como se dirige a Eva, ¿no? Que siempre se la conquista por el oído a la mujer. El otro día pensaba también que hasta María también concibió a Jesucristo por el oído, porque se fió de lo que le dijo el ángel. Cómo la mujer le entra el demonio por el oído. Igual que al hombre a lo mejor nos entra por la vista, por los sentidos, por otro tipo de... A la mujer le entra por el oído. Le dices que qué bonita viene hoy, qué guapa, qué pelo, no, más bonito se ha cortado el pelo. Y ya como que te la vas ganando poco a poco.
Pues como la serpiente, como el demonio que sabe esto, también se dirige a la parte femenina del hombre, se dirige a Eva y le dice que Dios no la quiere, que Dios no le deja comer del árbol que tiene el fruto más hermoso del jardín. Y claro, Eva le dice el demonio, es que si no os deja comer de este, es como si no os dejara comer de ninguno. No os deja comer de... Dios no os quiere porque te limita, ¿no? Eso lo dicen mucho mis hijos, cuando les digo que no jueguen a algo, dicen, joder, que no nos deja jugar a nada. Digo, no, perdona, te dejo jugar a todo precisamente menos a esto, ¿no? Pues como el demonio con nosotros hace lo mismo. Si no te deja Dios hacer algo, Dios no te deja hacer nada, no te quiere. Y Eva, pues esto se lo cree, ¿no? Y come del fruto que le ofrece él. Le dice, tienes razón. Dice, es que si comieras de ese fruto, tendrías conocimiento del bien y del mal. Y ya no necesitarías que Dios te dijera lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué me tiene a mí que decir los curas lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer? ¿Por qué me tiene que decir a mí la iglesia que no me puedo ir con otra mujer o que... Si yo sé de sobra lo que tengo que hacer, todos somos bastante inteligentes como para saber lo que tenemos que hacer. ¿Quién me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer y lo que no? Y nos lo creemos. El demonio nos engaña y esto nos pasa a todos, nos lo creemos. Y Eva entonces dice que da de comer a Adán. Y Adán, pues como también, pues como todo hombre, dice, bueno, lo que diga Eva. Y se come el fruto también y también peca, ¿no? Y cuando llega Dios y le dice a Adán, se dirige a Adán y le dice, ¿qué has hecho? Y dice, pues esa mujer que tú me has dado es la que me ha dado de comer, que me la has dado tú. Si no me la hubieras dado, seguro que no hubiera pecado. O sea, que en el fondo la culpa la tienes tú. Y Dios el hombre le dice a Eva, bueno, ¿qué has hecho? Dice, pues es que esta serpiente que has creado tú ha sido la que me ha engañado. Si no la hubieras creado, seguramente que no hubieras pecado. O sea, en el fondo echar la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, ¿no? De todo lo que nos pasa. ¿Por qué estoy en paro? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué mi mujer se ha muerto? ¿Por qué mis hijos no quieren saber nada de Dios, no vienen a la iglesia? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace las cosas así? Porque a lo mejor Dios no me quiere. O Dios no existe, a lo mejor me han engañado durante toda mi vida. Nos hemos creído la mentira de la serpiente. Y así está el mundo hoy. Así podemos estar hasta incluso nosotros, muchas veces, en muchas ocasiones. Que venimos a misa y nos creemos cristianos, muchas veces nos podemos encontrar con esta situación, que el demonio nos engaña. Esto es un combate que el combate es diario, es de todos los días. El demonio, vas con el coche, se te cruza uno y ya le estás poniendo a parir, ya la estás, ¿no? O vas a la compra, se te intenta colar uno y ya estás tú ahí a donde va este listo que se te quiere colar. O siempre, o sea, tenemos que estar muy atentos porque el combate es un combate diario. Pero nosotros, por lo menos, pero el mundo está así, ¿eh? El mundo está engañado completamente por el demonio. ¿Qué es evangelizar? Pues evangelizar principalmente es el anuncio del carisma. Eso es evangelizar. Evangelizar esto, evangelizar esta cruz. Evangelizar la cruz de Jesucristo, el carisma. ¿Qué es el carisma? El carisma es una buena noticia y el carisma es anunciar que Jesucristo ha muerto por tus pecados. Por tus pecados. Decíamos antes que el hombre cuando peca, cuando come del árbol, del fruto del árbol prohibido, que Dios le dijo que no comiera porque caería en la muerte, cuando tú haces lo que tú quieres, cuando el hombre hace lo que él quiere, si quita a Dios de su vida, corta con Dios. Es como cortar con Dios y ya me hago yo Dios de mi vida. Ya yo decido lo que está bien y lo que está mal. No necesito a Dios. Entonces, cuando yo ya corto con Dios, ¿ya quién me da la vida a mí? La vida no la da Dios. Si yo quito a Dios de mi vida, si yo corto con Dios, ¿quién me da a mí la vida? Pues la vida me la tengo que dar yo. Primero se la pido al que tengo al lado, a mi mujer, a mi hijo, a mi amigo, a mi compañero, pero es que él no me puede dar a mí la vida, porque él está como yo. Él también ha cortado con Dios y está como yo y no puede dar vida porque no la tiene. Para dar vida tienes que tenerla tú. Entonces tú no puedes dar la vida a nadie, no se la puedes pedir a nadie. Entonces, como nadie te puede dar la vida, pues al final te la das tú. Y tú llenas tu vida con cosas que te satisfagan a ti. Te afilias a un partido político, te apuntas al fútbol, te mueres por el deporte, te encanta, te metes con todo el tema del cine, y ya si te vas para cosas un poco más, te metes en la pornografía, te metes en la droga, te metes en el alcoholismo, te lías con la sexualidad. Porque necesitamos llenar nuestra vida de algo, porque no la tenemos vacía, porque hemos cortado con Dios, que es el que nos da la vida, ¿no?
Entonces, ¿qué es evangelizar? Pues anunciar una buena noticia, que es que Jesucristo ha perdonado tus pecados, que todo eso que tú no puedes, porque tú no puedes amar. Dice San Pablo que qué cosa tan rara le sucede a él, que él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe que tiene que hacer el bien, y sabe qué es el bien. Pero resulta que cuando va a hacerlo, es el mal el que sale de él. Esto yo con mis hijos muchas veces lo hablo. Y es muy fácil de razonar. Le digo, vamos a ver, ¿tú por qué has pegado a tu hermano? ¿Pegar está bien o está mal? Está mal. Y entonces, ¿por qué lo has pegado? Si te quedan los pobres, yo le digo, si tú sabes que está mal, ¿por qué lo has pegado? Porque nos pasa a todos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos hacer cuál es el bien. Pero resulta que dentro de nosotros tenemos algo que nos impide hacer el bien, es el mal que sale de nosotros. ¿Qué es lo que nos hace hacer el mal? El pecado que tenemos dentro, ¿no? Entonces la buena noticia es esta, la buena noticia es que ese pecado que tenemos todos, que tiene ese que te va a escuchar, que necesita escuchar esta buena noticia, ese pecado que tiene él dentro de él, ha habido uno que ha venido y se los ha llevado, ¿no? Y se los ha llevado. Decía San Jerónimo, una anécdota muy bonita. San Jerónimo era un monje, creo que era no sé lo mismo la orden de San Jerónimo, pero bueno, era muy sacrificado, se golpeaba con una piedra, se flagelaba, en penitencia de sus pecados. Y dice que un día se le apareció Jesucristo y le dijo, San Jerónimo, dame algo tuyo. Y San Jerónimo le decía a Jesucristo, bueno, pues te doy mi piedad. Y de Jesucristo le decía, no, eso no lo quiero. Decía San Jerónimo, pues te doy mis buenas obras, mi caridad. Y Jesucristo, no lo quiero. Pues te doy mi disposición para la oración, todos mis rezos que hago, mis eucaristías, te lo doy todo, te lo ofrezco. Y Jesucristo, no. Y ya San Jerónimo dice, bueno, entonces, ¿qué te doy, Señor? ¿Qué quieres que te dé? Que te lo doy. Y San Jerónimo le dijo, tus pecados. Tus pecados. Jesucristo lo que quiere de nosotros es que le demos nuestros pecados. Esta es la buena noticia, esto es evangelizar. Decirle a la gente que la muerte está vencida. Porque tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a morir, miedo a no ser. Cuando tú cortas con Dios, cuando quitas a Dios de tu vida, estás muerto, porque Dios te da la vida. Entonces tienes que llenar tu vida con cosas para sentirte vivo. Porque en el fondo, ¿cómo va la gente en el metro? ¿Cómo va la gente por la mañana? Si es que yo lo veo todas las mañanas, que vamos como zombies. O sea, la gente no es feliz, es triste, están muertos. Entonces, la buena noticia es esta, que Jesucristo ha venido al mundo precisamente para que el que no tiene vida la tenga. Y si tú tienes vida ya dentro de ti, pues ya la cosa cambia. Esto es muy importante porque tenemos que invitar a la gente está necesitada de conversión, tiene que convertirse. Nosotros nos tenemos que convertir los primeros, pero la gente tiene que convertirse. El infierno existe. El infierno existe, tenemos una responsabilidad enorme de decir esto a la gente. Que la gente se condena, la gente se va a condenar, a lo mejor nos condenamos hasta nosotros. Dios quiera que no nos condenemos, ¿no? Pero el infierno existe, y Fátima, cuando se apareció en Fátima, como hemos estado nosotros hace poco, lo tenemos reciente, ¿qué le dijo a los pastorcillos? Se lo enseñó, les permitió ver el infierno, y los niños quedaron horrorizados. Y les dijo, rezad, orad por la conversión de las almas, a la conversión del mundo, ¿no? Que la gente esto no lo sabe. La gente no sabe que se puede vivir de otra manera. La gente se piensa que la vida es como ellos te la viven, como la vive el mundo. Preocupado por el dinero, preocupado con que no llego a fin de mes, evadiéndome o alineándome con el fútbol, con la droga, porque no aguanto mi vida, no aguanto el sufrimiento, no aguanto mi mujer, no aguanto la enfermedad que tengo, no aguanto que no llego a fin de mes, mis hijos que no me quieren, que se han ido, que viven en pecado, yo qué sé, cada uno de los problemas que tenga, ¿no? Y este sufrimiento la gente no puede llevarlo. Y intenta llenar su vida para tapar esto, intenta matar el tiempo, que se dice, porque el tiempo nos mata si no, ¿no? Buscamos cosas para hacer, para internet y tal, la música, para no estar en silencio, pero no podemos. El hombre no puede estar así, ¿no? Y esto es lo que tenemos que evangelizar. Que Jesucristo ha venido precisamente para todo, para quitarnos esto, para darnos vida y vida eterna. ¿Cómo se evangelizaba antes? Pues antes, los romanos, antiguamente los paganos, había una frase que decía, que lo recogen los antiguos padres de la Iglesia, que decían, mirad cómo se aman. O sea, se sorprendían de cómo vivían los cristianos.
Se sorprendían sobre todo de cuando los mataban en el Coliseo, ¿no? Que iban cantando, rezando y los mataban, eso les sorprendía mucho. Pero también se sorprendían cuando veían pues, que había amor entre ellos, entre las comunidades que se iban creando había amor entre ellos, que los cristianos no se iban con otras mujeres, que los cristianos no compartían a sus mujeres, que no violaban a sus hijos, a sus sobrinas, que no abortaban, que compartían los bienes. Este amor, que Jesucristo lo decía como el amor y la unidad, dice, amaos como yo os he amado, Él nos ha amado así. Amaos como yo os he amado y el mundo reconocerá que sois discípulos míos. Entonces, antiguamente este amor, el amarse así, el dejarse matar, el amar al enemigo, es lo que convertía a los paganos. Había romanos que cuando los romanos sabían cuándo un romano se había convertido. Entre ellos sabían cuándo un romano se había convertido al cristianismo. ¿Sabéis por qué? Porque llegaba el día de ir al Coliseo y veían su hueco vacío, libre. Ya no iba. Ese romano ya no iba a ver morir cristianos. Se había convertido. Entonces, los propios romanos, cuando veían ese sitio libre, decían, mira, fulanito se ha convertido, ya no viene. ¿Cómo evangelizar? ¿O cómo lo veo yo? ¿Cómo lo vemos nosotros? Para evangelizar se necesitan muchas cosas, sobre todo el Espíritu Santo, pero sobre todo se necesita ser testigo. Tenemos que ser testigos de algo. ¿Testigo de qué? ¿De qué tenemos que ser testigos? Pues sobre todo de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, de lo que Dios ha hecho contigo. O sea, tú tienes que tener experiencia de que Dios ha hecho algo contigo. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Ha hecho algo? ¿O crees en Dios como una teoría que ha creado todo, que ha creado el mundo, que no sé tampoco qué es lo que tu experiencia, ¿no? Pero para evangelizar tienes que tener algo. No podemos ir con leyes ni con moralismos a la gente que no cree en Dios, que es pagana, porque te van a decir, ya, pero es que eso lo cumplió Jesucristo, o eso lo cumples tú porque eres muy bueno, pero eso conmigo no va. Pero si tú a alguien que no conoce a Dios le cuentas tu experiencia, algo tuyo, algo que Dios ha hecho contigo, pues entonces la cosa cambia, porque a ti el otro te podrá decir lo que quiera, te podrá decir misa, pero tú sabes que Dios existe. Y entonces eso te ampara, eso va detrás de ti para evangelizar, el ser testigo, ¿no? No sé si os acordáis, se viene a la cabeza ahora el relato del Evangelio cuando le pregunta la gente al ciego este que curó Jesús. Dice, bueno, pero ¿quién te ha curado? Decía el muchacho, lo único que decía, yo no sé, a mí no me preguntéis mucho, yo lo que sé es que antes no veía y ahora veo, ¿no? O sea, ser testigo de algo que Dios ha hecho. No sé si habréis tenido algún encuentro con Jesucristo, pero esto es fundamental, el haber tenido un encuentro con Jesucristo. Luego ser discípulo, de seguir a ese que te ha salvado, ese que te ha hecho algo en tu vida, ese que ha permitido que puedas perdonar, a lo mejor, ese que ha permitido que dejes el alcoholismo, como conocemos gente que lo hace, o la droga, ese que te ha sacado de la sexualidad desviada, ese que te permite estar abierto a la vida y tener los hijos que Dios te quiera dar, ese que ha hecho esto contigo, ese que te ha sacado de la muerte, que te ha dado dentro de ti vida eterna y ahora puedes perdonar, cosa que antes no podías perdonar a ese que te había quitado la herencia. Por ejemplo, pues seguirle, ser un discípulo suyo, seguirle, pues, acudir a los sacramentos, venir a las Eucaristías, o sea, seguirle. Y tercero, ser enviado. Es importante ser enviado porque somos un cuerpo, pertenecemos a un cuerpo que es la Iglesia, no somos satélites, que uno va por ahí independiente a evangelizar o a contar su... No, nosotros pertenecemos a un cuerpo que es de la Iglesia. Y como Iglesia, como parte de esa Iglesia, necesitamos ser enviados por la Iglesia, por el sacerdote, por un obispo, alguien que nos envíe, alguien que vayamos en nombre de la Iglesia. Yo no voy en nombre de mío, que yo soy muy bueno, Dios ha hecho conmigo muchas cosas, cierto, pero yo tengo detrás a todo un cuerpo que es la Iglesia, ¿no? Ponía esta foto aquí de esta chica que va andando descalza porque todo esto de evangelizar, en el fondo, a nosotros también nos ayuda.
a nosotros también nos protege del demonio. El evangelizar, el celo por anunciar el Evangelio, es una de las armas que nos da Dios para combatir contra el demonio. Cuando una persona va andando así descalza, como va el de la foto, aquí en Israel, les decía a Jesucristo que se pusieran las sandalias, porque si vas descalzo te puede picar una serpiente y ya la hemos liado. Pero si vas con tu calzado, si estás calzado para anunciar el Evangelio, la serpiente puede venir, te puede picar, pero ya te protege el talón, te protege el pie. Entonces, como el celo por el evangelizar, el celo por predicar el Evangelio, te protege del demonio. Si uno, por mucho cristiano que sea, cuando sale, no sé, va a su casa a gustito y qué bueno ha sido Dios conmigo, que ha hecho muchas cosas por mí, pero te quedas amotronado, burgués en tu casa, pues eso el demonio te va a atacar. El demonio va a ir a por ti y te va a hacer olvidar todo lo que Dios ha hecho contigo. Y vas a decir que Dios también es un malvado, como hacen los de fuera. Pero sin embargo, si tienes este celo por anunciar el Evangelio, porque hacer que los demás conozcan a Dios, que conozcan a Jesucristo como lo has conocido tú, el demonio ahí ya se fastidia. Es un arma que tenemos contra el demonio también. ¿Cómo evangelizar en la familia, en la sociedad o en el trabajo? Pues yo digo cómo lo hacemos nosotros. Nosotros en la familia, todos los domingos hacemos laudes. Hacemos laudes, pero no solo nuestra familia, todos en el camino nosotros, el domingo por la mañana lo tenemos reservado a los laudes. Esto es sagrado. Mis hijos, sobre todo el mayor que ya va un poco por libre, sabe que los laudes del domingo son sagrados. Entonces nos juntamos, más o menos como están, esto no somos nosotros, pero más o menos como ellos, hacemos un pequeño altar, con un mantelito bonito, una cruz, unas flores, con nuestro salterio, y vamos leyendo pues los salmos, las lecturas, leemos todo, y luego abrimos una lectura al azar, o el Evangelio del día, según cuadre, y cada uno van contando pues lo que Dios les dice en esa lectura, van aprendiendo a escrutar la palabra, a ver qué les dice Dios, a ver que, pues a mí esto me dice pues que tengo que perdonar, porque cuando sale alguno que ha perdonado en el Evangelio, o que tengo que dar mi dinero, como decía el otro día con Zaqueo, ¿no? Decía, porque tengo que compartir, que a lo mejor no comparto. Y ellos van viendo cómo Dios también va actuando en su vida. Y a nosotros los padres nos da una oportunidad tremenda pues para también dar testimonio de nuestra fe. ¿Por qué queremos, con los primeros que tenemos que ser testigos y evangelizadores es con nuestros hijos, ¿no? Y decirles, pues como nosotros también el Señor nos ayuda, también nosotros hemos sido a lo mejor esclavos del dinero y a lo mejor ahora no. Y pues se lo decimos, pues mira hijo, no, pues tienes que ser generoso. Y si yo te doy 2 euros para ti, pues a lo mejor tienes que dar 50 al hombre que está pidiendo él. O no, tú verás, pero por lo menos decírselo, ¿no? Y hablarles también de la castidad, del pudor, que no pueden ir vestidos de cualquier forma, ¿no? Que somos un pueblo distinto a todas las naciones, como dice también el Evangelio. No podemos, y entonces aprovechamos los laudes pues, para evangelizar, para transmitir la fe a nuestros hijos, ¿no? Como dice el Semá. Semá Israel, amarás al Señor tu Dios, se lo enseñarás a tus hijos mientras duermen, cuando sales de casa, cuando se levantan y cuando se acuestan, ¿no? Siempre hablar a nuestros hijos de Dios, de cómo Dios actúa en la historia, que Dios no está arriba y ellos están abajo y pueden hacer lo que quieran, que no, y que como le vea Dios les va a castigar, una relación de temor con Dios. No, hacerles ver que desde pequeñitos ya que vayan sabiendo que Dios actúa y nos habla a través de los acontecimientos de la historia, a través de la historia, y la historia la hace bien. Que ellos también vayan viendo que Dios hace bien la historia, que Dios hace bien las cosas, como dice en el relato de la creación del Génesis, ¿no? Que acaba diciendo, y todo lo hizo bien, todo lo hace bien, Dios todo lo hace bien. Tantos acontecimientos vienen en nuestra vida que decimos que no están bien hechos, Pues desde pequeñitos ya hay que decirles a los niños que si a lo mejor tu padre se queda en paro, pues eso está bien, hay que dar gloria a Dios y bendecir al Señor en todo momento. ¿Por qué? Pues ahora mismo no lo entiendo, hijo, pero seguro que Dios está detrás y va a actuar, y va a ser bueno para ti y para nosotros desde pequeñitos, ¿no? Y ir transmitiéndoles de la fe, porque ellos verán que lo que tú le has dicho al final se ha cumplido y dirán, oye, pues esto que decía mi padre al final va a ser verdad. Yo, personalmente, si yo estoy en la iglesia, si yo estoy en el camino hoy día, es porque he visto que a mi padre les ha ayudado. Porque mis padres entraron en el camino cuando yo tenía 9 años, y tengo ahora 50. O sea, yo conozco esto de toda la vida, ¿no?
Y yo vi como mi padre, siendo un alcohólico, pero total, vamos, que le quedaban 4 o 5 años de vida, como siguiera el camino que llevaba, pues como pues su vida cambió. Cuando conoció a Jesucristo, tuvo un encuentro con Jesucristo y le cambió la vida radicalmente, ¿no? Y yo eso siempre lo he tenido ahí. Yo hasta que me he sido luego un poquito más mayor me he enterado de las cosas. Pero yo vivía sabiendo que a mi Padre Dios le había ayudado, ¿no? Dios tenía que existir. Luego yo pasé por épocas que me decía, ¿cómo Dios va a existir si permite esto? ¿O cómo Dios va a consentir esto? Y cosas de no entender, ¿no? Pero siempre tenía ahí que a mi padre le ayudó. Que al matrimonio de mis padres lo salvó Jesucristo. Y eso yo siempre lo he tenido ahí. Por eso es tan importante los laudes con los hijos que ellos vean desde pequeñitos que Dios actúa. En la sociedad es importante lo que decíamos de la familia. Yo la familia la veo muy importante, ¿no? Que ese testimonio de cara al mundo, de cara a los de fuera, de cara a los que no creen en Dios ni vienen a la iglesia, el testimonio de la familia, ¿no? Familias numerosas. Esto es una locura, ¿no? Yo en mi trabajo tengo 6 y ya me llaman el loco. Y no sé, vivimos bien, o sea que no es tampoco, no nos engaña el demonio pensando que no vamos a tener dinero, que no vamos a... Y nosotros, no sé, la verdad es que Dios provee, ¿no? Dios provee, es una enseñanza para los hijos, pero también para la familia, para el mundo, para que los demás vean que te puedes fiar de Dios, que no es el fin del mundo quedarse embarazado ni tener hijos, ¿no? Nosotros el camino, gracias a Dios, nos hemos apoyado mucho en la Humanae Vitae de Pablo VI, ¿no? Que habló de estar abiertos a la vida, que toda relación sexual dentro del matrimonio sea unitiva y procreativa, sea unitiva porque te une a tu esposo, te une a tu esposa, te hace de los dos una sola carne. Es el momento, cuando se está teniendo el acto sexual, es el momento cuando más nos parecemos a Dios. Ese momento justo, cuando estás teniendo la relación sexual, donde dos personas distintas se hacen una sola carne, ese momento es cuando más nos parecemos a Dios, que son 3 personas y un solo Dios. Nos parecemos a la Trinidad, nos parecemos a Dios. Y desciende sobre el matrimonio en ese momento el Espíritu Santo y se prepara para la creación de una nueva vida si se dan las circunstancias que se tienen que dar del espermatozoide, del óvulo, para crear una nueva vida, ¿no? Es algo fantástico, el tener una relación sexual abierta a la vida, abierta a lo que Dios quiera, ¿no? Y es lo que decimos cuando te casas, te lo preguntan. Te pregunta el sacerdote que está allí, lo que puede decir si es verdad o es mentira. ¿Estás dispuesto a recibir los hijos? Y todos dicen sí, estamos dispuestos. ¿Y cuántos matrimonios hay que al cabo de los años todavía no han consumado el matrimonio, no han tenido una relación sexual como Dios manda? Bien porque han tomado anticonceptivos, bien porque han hecho la marcha atrás, lo que sea, ¿no? Y no han consumado ni siquiera su matrimonio, ¿no? Porque esto es algo que no se entiende, no podemos, no se puede. Yo entiendo que el hombre no pueda estar abierto a la vida porque nos da miedo la muerte, como decía antes, ¿no? Que el demonio nos ha engañado. Hemos entendido la paternidad responsable, esa que ponía yo ahí, como tener un hijo, ¿no? Muchos cristianos hemos entendido a Pablo VI cuando decía lo de paternidad responsable, como que había que tener un hijo o 2 porque somos responsables y no era eso, ¿no? Precisamente la paternidad responsable es eso, es estar abierto a la vida. Y si por motivos graves y serios no puedes tener, tú ves de cara a Dios, te pones en oración y ves que no puedes tener más hijos, pues existen los métodos naturales que se pueden usar para que el acto sexual siga siendo unitivo. Porque si no, si te cargas una de las dos fines del acto sexual, pues ya lo estás diciendo, ya no es como Dios lo haga. Pero bueno, eso sería otra catequesis también, eso sería otro día. En los trabajos es importante también la evangelización y ser testigos en los trabajos. Yo aquí he puesto mi ejemplo particular, ¿no? Como yo cuando empecé como policía, es verdad que trataba a la gente mal, en el sentido de que pensaba que el que era malo era porque él quería ser malo, ¿no? Y es verdad que trataba a la gente, un día me lo dijo Irene, me dice, ¿por qué hablas así a este hombre que yo creo que nos pidió €1 o algo, no sé, saber con nosotros y algo nos dijo que nos pedía €1 y yo le traté pues como trataba yo iba con ella paseando, ¿no? Y le traté mal. Y me di cuenta de que yo no tengo que tratar así a la gente, porque todos tenemos circunstancias que si nosotros somos como somos hoy día y nos pensamos que somos buenos, es porque Dios quiere, porque pone nuestras circunstancias
y somos igual de malos que el terrorista que pone una bomba. Igual, son circunstancias, ¿no? Que no te ponga Dios en una encrucijada donde tengas que decidir si abortar o no por una violación, por ejemplo. Y eso me hizo ver a mí que yo no puedo tratar al otro mal porque a mí Dios no me ha tratado mal. Entonces, dar testimonio entre mis compañeros y muchas veces tenerles que decir que no tienen que tratar así a la gente. Que él es igual, tiene la misma dignidad tiene él que tiene el otro, ¿no? Pues muchos no lo entienden. El rosario, yo siempre llevo un rosario aquí en la mano, que la gente me pregunta, oye, ¿qué llevas ahí? ¿Eso qué es? Y poderle decir, pues mira, pues es un rosario. Ah, pero tú rezas el rosario, digo, sí. Dar testimonio, llevar signos, llevar una cruz, una medalla como lleva Irene, algo, ¿no? Que se vea que somos cristianos, no podemos ocultar. Si ya a lo mejor no somos capaces de decirlo con la boca, por lo menos que se vea algo en nosotros que haga preguntar a la gente que los comentarios, tus gestos, seguir cuando empiezan con una murmuración contra alguien, pues tú no murmurar o cortarlo y decir, oye, que no está aquí. No sé, hay detalles donde uno puede dar un testimonio cristiano y hay cosas que nos ayudan. Luego los hijos también, los hijos yo en el trabajo cuando digo que tengo 6, pues igual ya de entrada saben que tengo que estar metido en algún grupo de la iglesia o algo, no es normal. Tú tienes que estar en la iglesia, lo dicen muchos, pero sí. ¿No? Como también los hijos te salvan y te ayudan. Que lo decía antes, decía el salmo este que dice que los hijos son como flechas, ¿no? Que van en la java del guerrero, y es verdad que los hijos muchas veces te protegen, porque si yo lo primero que digo cuando voy a un destino nuevo siempre digo lo mismo, que tengo 6 hijos, que estoy casado, me ven el rosario, preguntan y ya saben cómo soy, ya saben que a mí no me van a decir que me vaya luego a tomar cervezas para irme a donde sea, o que ya nadie me va a decir, porque ya saben cómo pienso y lo que hago y lo que soy, no como también los hijos, el decirlo me defienden también de tentaciones y me defienden contra el demonio. Y luego allí, pues en la foto he buscado así algo que tuviera pues una representación de varias profesiones, ¿no? Por ejemplo, estos 2 obreros, seguramente que cuando acaben de trabajar, pues sus compañeros se irán por ahí a tomar cervezas, a lo mejor hasta algún puticlub o lo que sea, y ellos, pues no, a lo mejor dicen, pues yo pues no me voy a casa con mi familia, con mi mujer y con mis hijos, y allí me voy a estar con ellos, que para eso, ¿no? O el domingo cuando quedan, o el sábado que quedan para ir al fútbol, bueno, pues yo no voy porque voy a misa, ¿no? Pues yo dar testimonio, ¿no? Dentro de su trabajo, o los médicos y los farmacéuticos, cuando vayan a pedirle a las niñas que se quedan embarazadas la píldora del día después, digo, pues mira, pues vas a tener que ir a otro médico o vas a tener que ir a otra farmacia porque yo no te lo voy a vender, porque yo no estoy de acuerdo con que mates a tu hijo. O la profesora o el profesor que esté dando clases y llegue la hora de dar los temas de afectividad sexual y le digan, bueno, pues tienes que hablar de que se toquen, de que experimenten unos con otros, de que descubran cuál es tu sexo, si hombre, mujer o binario o lo que sea, ¿no? Y el profesor ese pues tendrá que decir, pues no, yo soy objeto totalmente, ¿no? Me declaro objetor de conciencia, yo eso no lo voy a enseñar, porque yo sé que Dios ha hecho al hombre o mujer, y todo esto que ahora queréis que enseñe yo no lo voy a enseñar, porque no estoy de acuerdo con ello, y le multarán o le echarán del colegio, lo que sea, ¿no? Pero tenemos que dar un testimonio también. ¿Qué evangelizar? Cuando los primeros discípulos, cuando se murió Jesús y empezaron a formar la iglesia, cuando tenían que elegir gente para evangelizar, para formar algo, por eso tuvieron que organizarse, ¿no? Lo importante que ellos pedían, o lo importante lo que ellos valoraban, era haber sido testigos de la resurrección de Jesucristo. A lo mejor no lo habían conocido, no habían visto los milagros, y eso a lo mejor no se habían enterado, pero si habían sido testigos de la resurrección de Jesucristo, eso es lo que valía, ¿no? Ser testigos de la resurrección, lo que os decía yo antes, ser testigos de que Jesucristo de la muerte saca vida, ser testigos de esto, ¿no? Decía, por ejemplo, se me ocurre a Abraham cuando dijo, hay un pasaje del Evangelio que dice Jesús, que Abraham vio su día. Cuando estaba discutiendo con los fariseos, dice, Abraham vio mi día, y le contestan a Jesús, dice, pues si tú no tienes ni 30 años, y dices que Abraham te ha visto, no sé si os acordáis del pasaje. Y dice Jesús, Jesucristo vio mi día porque vio que de la matriz muerta de una mujer, Dios pudo sacar la vida, ¿no?
que de la muerte Dios saca vida. De alguien que está muerto, que no tiene sentido su vida, que está en una depresión profunda, que lo que quiere es suicidarse, Dios puede hacerlo todo nuevo y dar vida, ¿no? Ser testigo de esto es fundamental. Eso es lo que hay que evangelizar. Que Jesucristo de la muerte saca la vida. Es importante también saber cómo se es cristiano. Yo soy cristiano. Eso nos lo tendríamos que preguntar muchas veces, ¿no? Con el bautizo ya estoy cristiano, me vale yo, porque a la gente no, si yo soy cristiano, yo me bauticé ya, pero bueno, una cosa es que te hayas bautizado y otra cosa es que seas cristiano. Todo el que se ha bautizado es cristiano. Pues hay gente que se ha bautizado que no vive como cristiano, que se separan, que abortan, que no se hablan con su primo o con su hermano o con su mujer, o que la pegan, y a lo mejor se ha bautizado, pero eso no es cristiano. O sea, ser cristiano se aprende. A ser cristiano se aprende, y eso hay que saberlo. El sermón del monte. Dice, no, yo que como me he bautizado soy cristiano. ¿Qué dice el sermón del monte? Al que te abofete en la mejilla izquierda, no sé si esto lo sabe, lo voy a contar porque a mí es que me gusta mucho. La mejilla izquierda es esta. Cuando uno pelea, normalmente, como el que te ataca es diestro, normalmente te va a golpear y te golpea en la izquierda. Pero la lectura dice el que te bofetea en la mano, en la mejilla derecha, ¿no? Dice es que me estoy imaginando, esta es su derecha, sí. Dice la lectura, el que te abofetea en la mejilla derecha. Entonces, lo normal es que te abofeteen en la izquierda. Cuando yo golpeo, le doy en la izquierda. Pero para dar en la derecha, ¿cómo hay que dar? Hay que dar como daban antiguamente cuando te habían deshonrado, ¿no? Que te quitaban el honor. Y llegabas, se cogía los guantes y te hacía ¡pah! No eres digno ni de que te golpee con la mano, te doy con un guante. Eso es una humillación, era una humillación tremenda. Tremenda, ¿no? Que te humillen. Que alguien te humille, ¿no? Que te humille públicamente, que te diga que calumnien contra ti, que te haga una humillación fuerte contra el honor. Pues dice el sermón del monte que el que te golpee en la mejilla derecha, ofrécele la otra. Que no te rebeles, que aceptes la humillación. Dice también el sermón del monte que al que te robe, que no te lo reclames, que no le pongas un juicio. Si alguien te estafa, alguien te quita algo que es tuyo, que no lo denuncies. Que si te obligan a andar una milla, que andes dos. Que si El sermón del monte dice unas cosas muy serias. ¿Esto lo vives? ¿Esto lo vives? ¿Lo vivimos esto? ¿Vivimos el sermón del monte nosotros? Porque si decimos que Dios todo lo hace bien y que el sermón del monte es la verdad, entonces si no lo vivimos, no estamos viviendo en la verdad. No podemos. No podemos. No somos superhombres. El hombre no puede amar. El hombre no puede amar así. Esto es imposible. Dejarse humillar, dejarse matar, dejarse quitarte algo que es tuyo, poner la otra mejilla, esto es imposible. Esto no podemos. El hombre no puede amar así. No sé si lo habréis experimentado, pero por mucho lo decía San Pablo, como os decía antes, ¿no? Si es que es siempre lo mismo. Evangelizar y conocer a Jesucristo es el querigma. Es esto, es siempre lo mismo. Yo no puedo, yo sé que es lo que tengo que hacer. Si yo sé de sobra lo que tengo que hacer, si de mí lo que quiero, en mi mente, lo que quiero hacer es el bien. Pero resulta que cuando lo quiero hacer es el mal lo que sale de mí. Porque el pecado que tenemos dentro nos impide hacer el bien. No podemos amar así. Yo no me puedo dejar humillar por mi mujer. Tengo que quedar yo por encima, por mi trabajo, por mi jefe, por quien sea. No me puedo dejar robar el dinero, con lo importante que es el dinero. ¿Cómo voy a dejar que me roben? Le pongo 4 denuncias si hace falta. Cuando San Pedro, en el primer querigma que dio después de la resurrección, cuando se atrevieron a salir los pobres y fueron al templo a dar el primer querigma entre una gran multitud que tenían allí, después del querigma le preguntaron la gente que allí: Pedro, sí, te creemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo queremos esto. Porque cuando el querigma se anuncia,
Eso es otro día que tenemos, eso es otra catequesis, eso es otro día que venir. Cuando se anuncia el querigma sucede algo muy curioso, que lo que se proclama se cumple, si el que lo escucha lo cree. O sea, cuando uno proclama que Jesucristo ha muerto por ti, que Jesucristo te perdona, que Jesucristo ha muerto por tus pecados, como que Jesucristo está esperando que vayas como el padre del hijo pródigo, que le importa tres narices lo que hayas hecho, que está deseando de encontrarte, ¿no? Él te considera como esa oveja perdida, que está deseando que vuelvas con él. Cuando esto se anuncia a alguien que de verdad está sufriendo, porque si uno no tiene conciencia de que sufre, no le puedes tampoco anunciar nada, porque él no necesita nada, pero si una persona necesita que se le anuncie el querigma, y tú se lo anuncias, y él se lo cree, sucede algo misterioso. Sucede que lo que se proclama se cumple. Está Jesucristo intercediendo en ese momento al Padre por el que está escuchando, y el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo, el mismo Espíritu desciende y hace al que lo escucha que se convierta. Y se convierte, es un misterio, es así. Es así. Entonces esta gente que escuchaba a Pedro decía, ¿qué tenemos que hacer? Porque queremos convertirnos, hemos sentido algo, con lo que nos has dicho dentro de nosotros se ha conmovido algo, nuestra alma se ha conmovido y nos ha dicho, el Espíritu Santo nos ha dicho que lo que dices es verdad. Y lo queremos para nosotros, queremos esto, queremos cambiar de vida, queremos confiar en Dios, queremos que sea Dios el que lleva mi vida, que me perdone mis pecados, que me pueda conceder el poder amar, porque yo sé que tengo que amar a mi hermano, a mi hijo, a mi padre, pero no puedo, porque yo le quiero amar, que quiero que el Señor me mande este espíritu para poderlo hacer. ¿Qué tengo que hacer? Y le dijo a San Pedro, bautizados. Y ellos fueron y se bautizaron. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que nosotros ya estamos bautizados, ¿no? Entonces, por eso, nosotros que lo vivimos dentro del camino neocatecumenal, el camino nos lleva a todo un itinerario de mucho tiempo, de muchos años, para ir redescubriendo qué significa esto del bautizo, ¿no? ¿Qué conlleva? ¿Qué es? Porque nosotros cuando nos bautizaron éramos pequeños y fueron nuestros padrinos los que respondieron por nosotros y nos bautizaron, muy bien hecho bautizarnos, pero no vivimos muchas veces como bautizados, ¿no? Entonces, el poder descubrir qué significa el estar bautizado, ¿no? Para poder llegar a ser una criatura nueva. Y esa criatura nueva ya sí puede perdonar, ya sí puede dejar que le roben, ya sí puede poner la otra mejilla, se puede dejar humillar. Porque Jesucristo fue el primero que se humilló. Porque aquí le ponen con una ropita, pero cuando le... Fijaos si era tremendo morir en la cruz, que ni un ciudadano romano no podía morir en la cruz. Era una muerte tan horrenda, tan horrible, que un ciudadano romano, aunque hubiera hecho lo peor que se puede hacer, nunca podría morir en la cruz. Sin embargo, Jesucristo aceptó la voluntad del Padre que le costó tanto Getsemaní, diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque esto era una humillación enorme, ¿no? Morir con los brazos abiertos, acogiéndonos a todos, y desnudo, golpeado ahí como y él aceptó esta humillación, ¿no? Pues si nosotros tenemos este espíritu de Jesucristo, pues también nos podemos dejar humillar así. Yo si alguna vez, y nosotros alguna vez nos hemos dejado robar, siempre porque hemos tenido este espíritu. Que lo tenemos, que es un combate diario, que todos los días tienes que pedir a Dios que te ayude, porque si no, el demonio te engaña, la serpiente viene y te engaña, que es más astuta que nosotros. Nosotros tenemos que usar nuestras armas, como la oración que decía antes, para no perder este espíritu, estar en gracia, acudir a los sacramentos, ¿no? A la penitencia. Si no estás en gracia, el demonio ya te tiene ganado. Me enrollo. Evangelizar el encuentro con Jesucristo, ser testigo. El otro día salía en el Evangelio Zaqueo, ¿no? Como este hombre, lo que os decía antes, lo importante es tener ser testimonio de algo. ¿De qué? Pues de algo que Dios haya hecho contigo, ¿no? Zaqueo, un testimonio, dice la lectura que Jesús atravesaba la ciudad. Jericó es una maravilla, allí en medio del desierto, es un vergel, está todo seco, y cuando entras en Jericó todos los árboles y tal, es precioso, ¿no? Pues Jesús le importaba un pimiento Jericó y atravesaba la ciudad buscando a Zaqueo, ¿no? que era pequeñito y se subió allí al árbol, y Zaqueo pudo tener un encuentro con él, pudo tener un encuentro con Jesucristo, este encuentro con Jesucristo, ¿no? Y este encuentro le hizo cambiar de vida, él cambió.
Zaqueo cambió, vendió la mitad, se la dio a los pobres, y de la otra mitad que le quedó, a uno el cuádruplo, a otro, o sea, que se quedó sin nada, lo dio todo. O sea, pasó de ser un egoísta y un ladrón a darlo todo porque había tenido un encuentro con Jesucristo, que le dijo que esta noche quería cenar con él en su casa, que convenía que fuera esta noche. Convenía, ¿por qué? Para él y para toda su familia y todos los que le conocieran. Porque él pasó de ser un ladrón y un egoísta a ser un testigo de Jesucristo. Y ya pasó, ya su vida cambió totalmente, radical. Ya se convirtió en un evangelizador. Y eso nos tiene que pasar a nosotros también. Si hemos tenido un encuentro con Jesucristo, nuestra vida tiene que cambiar, no puede ser igual. No podemos hacer lo que hacen los paganos, aunque suena así un poquito que nosotros somos mejores que ellos, que no lo somos, ¿no? Pero no podemos hacer igual, no podemos comportarnos igual. O sea, cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, ya su vida cambia. A ver qué pasa aquí. Bueno, quería hablaros un poquito de lo que es el camino, ya que hemos venido. Yo soy de Hija Narcisa, digo, vamos a ir allí y somos del camino, vamos a hablar del camino. Si fuéramos de comunión y liberación, pues hablaríamos de comunión y liberación. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros todo esto del camino neocatecumenal, ¿no? El camino neocatecumenal es una iniciación cristiana que lo que hace es redescubrir este bautismo que os decía antes, ¿no? Ir poco a poco, durante muchos años, con pasos, ir descubriendo pues cómo tenemos ídolos, cómo tienes ídolos, pues, el dinero, los afectos, cómo por dinero puedes hacer lo que quieras, cómo porque te quieran también puedes hacer lo que quieras, descubrir que tienes pecados que no has perdonado, descubrir tantas cosas que vas descubriendo poco a poco, ¿no? Y cómo es válida para los tiempos de hoy, en la sociedad la sociedad en la que vivimos, que la gente no tiene conocimiento de Dios, no tiene cultura cristiana ni católica, ¿no? Pues poco a poco ir descubriendo a la Virgen, ir descubriendo los sacramentos, ir descubriendo. Nosotros ahí en Parla, mucha gente que vaya a la parroquia, al camino, no conoce lo que es un sagrario, no conoce. Y es que así está el mundo, ¿no? Ya cada vez más la gente no ha oído hablar nunca de Jesucristo. Ya no nos hace falta irnos a Vietnam o a Laos para que haya gente que no haya oído nunca hablar de Jesucristo. Hoy día en nuestros alrededores hay gente que nunca ha oído hablar de la Virgen María, por ejemplo, ni de los santos. El otro día me parecía curioso hablando con unos niños que celebraban Halloween y nosotros no, las niñas decían, no, es que nosotros Halloween no lo celebramos los santos. Y dije, ¿eso qué es? Y pues los santos, gente buena, decían ellos, los pobres, de todo su lenguaje, ¿no? Pues gente que era buena, que creía en Dios y hacían milagros y los otros, pues, no sé, Drácula, los monstruos, pero los santos no conocen a Jesucristo, ¿eh? No hace falta irse tan lejos. Yo aquí quería, no sé si conocéis lo que es el camino, ¿lo conocéis? El camino neocatecumenal, aunque sea de oídas, ¿no lo conocéis? Pues el camino es un grupo, una iniciación cristiana, es un carisma que la Virgen inspiró a su iniciador, que es Kiko Argüello, a los Kikos, que nos llaman, ¿no? Pues la Virgen se le apareció a Kiko y le dijo que tenía que formar comunidades cristianas como la familia de Nazaret, donde el otro es Cristo, y puedan vivir en humildad, sencillez y alabanza. Y esto se lo dijo a Kiko, la Virgen, cuando tenía 20 años. Digo, no entendió nada, no entendió, tuvo este encuentro con la Virgen, pero no sabía a lo que se refería. O sea, el camino no es una realidad de la Iglesia que se hayan sentado y hayan dicho, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, ha ido poco a poco con la experiencia, viendo la necesidad de lo que había que hacer en cada momento. Entonces llega un momento en el que, en el 59, se le apareció la Virgen a Kiko. Y ya os digo, pasaron 3 o 4 años hasta que él sin enrollarme mucho, porque tampoco... Él descubrió o sintió de Dios que si Dios viniera al mundo en este momento, a él le gustaría que lo encontrara con los pobres, con los que sufren, con los que... Él siempre ha estado muy afectado con el tema del sufrimiento de los inocentes, porque hay gente que sufre y otros que no, ¿no? Entonces él decía que si viniera Jesucristo, si viniera Dios en la tercera venida, que a él le gustaría que lo encontrara con los pobres, con los que sufren. Y cogió, era un muchacho de bien, de familia bien, vivían ahí en el centro de Madrid, bien. Y se fue a las chabolas con los pobres, allí a estar con los pobres. Y allí con los pobres,
pues con su realidad de sufrimiento, de pobreza, pues poco a poco fue con la Biblia allí y se fue forjando el camino neocatecumenal. Se aprobaron los estatutos en el 2002 con un periodo de prueba hasta que el 2008 se aprobaron por el Vaticano ya y bien, ¿no? Nosotros en el camino lo fundamentamos en lo que se llama un trípode. ¿Qué es el trípode? Que nosotros decimos trípode. Son palabra, todas las semanas nos reunimos una vez a la semana para preparar la palabra, donde hermanos de la comunidad la preparan, las ponen, con municiones, igual que una misa, igual que una Eucaristía, pero sin la consagración del cuerpo, ¿no? La Eucaristía, la propia misa de los sábados y una convivencia que tenemos al mes, ¿no? Donde los hermanos pues, ponemos en común todo lo que, pues cómo Dios va actuando en tu vida, cómo Dios te va, o qué no entiendes de lo que, ¿no? Un poco lo que decíamos antes, qué no entiendo yo de mi vida, qué no entiendo, qué creo yo que Dios ha hecho mal, o qué quitaría, o por qué, o oye, mira, que he descubierto que esto Dios me ayuda, pues todo eso lo ponemos en común y nos ayuda, ¿no? Dentro de este itinerario de años de redescubrir el bautismo. Los laudes de la familia, como ya os he explicado, es una cosa que hacemos también todos los domingos. También salimos en las plazas a predicar en tiempo pascual, después de la Pascua que celebramos que Jesucristo ha resucitado, verdaderamente salimos a las plazas durante todos los domingos del tiempo pascual a evangelizar, a hacer laudes con la calle y a dar testimonio. Salen varios hermanos a dar un testimonio de cómo Dios actúa, de cómo ellos han tenido este encuentro, y hablan de este encuentro a la gente, que la gente, algunos se paran, pero la gente, muchos pues, se ríen, mira esto, no sé qué, se ríen, nos insultan, en alguna ocasión incluso allí en Móstoles han llegado incluso a agredir a alguien de los que están, pero bueno, eso es así. Cuando uno se decide evangelizar, cuentas con que lo primero te vayan a reír de ti. Y si a este, que es nuestro jefe, le mataron, pues a nosotros, como decía él mismo a sus apóstoles, nos van a hacer lo mismo, ¿no? También hay momentos donde se sale a predicar de 2 en 2. Todos los veranos, por ejemplo, los jóvenes se hacen encuentros y salen de 2 en 2 a evangelizar. A lo mejor están una semana evangelizando de 2 en 2 por la ciudad que les toque. Y van sin nada, están una semana sin nada. Van llamando lo primero que van es a la parroquia de la zona donde van, se presentan al párroco, y si el párroco los recibe, pues a lo mejor tienen donde dormir, pero si el párroco les dice que no quiere saber nada, que se vayan a su pueblo a evangelizar, que los hay, desgraciadamente, pues se tienen que ir y a lo mejor duermen en la calle o un día o dos no comen, pero bueno, luego cuando vuelven, las experiencias que dan son estupendas, ¿no? Todos se encuentran con Jesucristo en esa semana, todos los jóvenes que van, todos se encuentran con Jesucristo, ¿no? Porque ven que Dios provee. Y la experiencia de que Dios provee, pues esto no se te olvida. Ya te pueden decir a ti, como el otro día decían en el Congreso, el defensor del pueblo, la pederastia y los abusos sexuales de la Iglesia. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Pero eso ya no me va a quitar a mí la fe, porque yo, como he tenido un encuentro con Jesucristo, eso a mí ya no me lo quita nada, nada, ¿eh? Por eso es tan importante el tener el encuentro con Jesucristo. También tenemos itinerantes, hay convivencias donde se pide misioneros, itinerantes, que estén dispuestos a ir a evangelizar, a ir a dar a conocer a otros que no han oído hablar de Jesús, a otros que no saben todo esto, pues alguien que se ofrezca para ir. Y tú te levantas, tú dices que estás dispuesto y bien, luego hacen otra convivencia en Italia, en el puerto San Giorgio, donde meten todos los nombres de los que se han levantado, han dicho que están dispuestos a ir a evangelizar, y otra bolsa donde ponen los destinos del mundo, donde los obispos correspondientes han dicho que no les importaría que fueran allí Entonces sacan un sitio de aquí, sacan otro sitio de aquí, le preguntan al muchacho, ¿estás dispuesto a irte? Dice, sí, estoy dispuesto, dale un aplauso, y ya sabe dónde va. O sea, es así, ¿no? Y se levantan muchísimos jóvenes. Y también están las familias en misión, que es como lo de los jóvenes, pero en familias. Dicen, ¿qué familia está dispuesta a levantarse, a decir que está dispuesta y irse a donde Dios le quiera mandar? Simplemente a ser testigos de Dios, a ser testigos de Jesucristo, a vivir como cristianos, a vivir, porque normalmente se mandan a sitios donde no hay iglesia.
donde no conocen a Dios, no conocen a Jesucristo. O a países comunistas, empezaron con Alemania, a Vietnam, a Laos, y luego ya donde también hay iglesia, pero no conocen, hay mucha gente, mucho trabajo que hacer. Trabajo que hacer hay en todos los sitios, ¿no? Pero normalmente van donde no hay iglesia. Entonces la misión agentes, las familias en misión, más o menos son tres familias con sus hijos, 3 familias y un sacerdote. Entonces esas 3 familias y un sacerdote crean la iglesia allí donde van, que normalmente no la hay. Pues ya se encarga el obispo que lo pide, porque eso lo tiene que pedir siempre el obispo. El obispo habla con los responsables del camino a nivel mundial, lo comunica a los 125 seminarios que tiene el camino, lo dice, y luego ya el obispo pues ya les busca algún local o les acondiciona una casa grande para que puedan hacer allí un sitio donde rezar, ¿no? Y las familias, junto con el sacerdote, hacen una iglesia doméstica. Y simplemente viven como cristianos en un sitio donde no conocen qué es el cristianismo. La gente cuentan luego su testimonio y ven que donde están, pues sus hijos son los únicos que hay en el pueblo, a lo mejor. Que no hay hijos, ellos lo ven, pues eso, ven que tienen hijos, se asombran, ven que viven juntos, que cada uno duerme en su habitación. Esto pasa mucho en los países de Sudamérica, ¿no? Como que allí la familia tiene otro concepto y ellos van y muestran cómo es la familia cristiana, allá donde van, donde es una forma de evangelizar también, ¿no? Y cuentan también pues maravillas esta gente. He puesto una foto de cuando las familias se levantan para ir en misión, tienen un encuentro en el Vaticano con el Papa, y es el Papa el que les envía. Por eso decía antes que necesitamos ser enviados, ¿no? Porque ellos van como formando parte de este cuerpo que es la Iglesia. No van porque sean una familia estupenda que han decidido ir a ayudar a los negritos del África o ir a estar allí con los comunistas, los pobres o con los chinos, ¿no? Sino van formando parte del cuerpo que es la Iglesia, y es el Papa el que los envía, hace una oración y los envía como familia de misión. Aquí os he traído un vídeo, dura 2 minutos, de lo que es un ejemplo de esto, de salir en las plazas en tiempo pascual, para que veáis un poquito lo que cuando yo lo explicaba, lo que es, ¿no? Alabando su inmensa grandeza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabando al son de tro- Después de haber vivido la Pascua en la Iglesia, en la comunidad, la Pascua de Resurrección, haber experimentado la resurrección de Jesucristo, y después de haber escuchado al Papa Francisco de salir a anunciar esto, en la encíclica La alegría del Evangelio, dice que lo bueno es volver a anunciar el querigma, que era lo que hacía la Iglesia primitiva. Y estamos aquí reunidos en esta plaza, las comunidades de Valladolid, para transmitir esto a la gente que pasa por aquí, anunciar la resurrección de Jesucristo y anunciar el amor que Jesucristo tiene a cada una de las personas, que no se ha olvidado del hombre para nada, sino que está ahí. Y por eso estamos nosotros en esta misión, anunciando el amor que Dios nos tiene, el amor que Dios ha tenido con nosotros cuando ni siquiera nosotros nos queríamos, el amor sin condiciones. Esto es lo que venimos a anunciar. Bueno, esto de demostrarnos hacerlo públicamente es importante porque es precisamente lo que dice Jesucristo en el Evangelio: id y anunciad a todas las gentes y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este anuncio es lo que tiene el cristiano como primordial, poder anunciarlo y anunciarlo a todas las gentes. Y para anunciarlo a todas las gentes hay que salir de uno mismo, hay que salir de la parroquia para poderlo, y vamos a las plazas donde hay gente. El corazón
Venid, aclamemos al Señor. Bueno, el Camino Neocatecumenal, que fue fundado por Kiko Argüello, que nació en las Barracas de Madrid, en Palomeras, y se ha extendido por todo el mundo, lo único que hace es un camino para redescubrir el bautismo, ya que todos hemos sido bautizados desde pequeñitos, pero luego resulta que no hemos puesto en práctica estas cosas y nos hemos quedado con el traje de primera comunión y resulta que no nos vale. Y lo que hace el camino es esto: poco a poco, paso a paso, redescubrir nuestro bautismo. No es que nos vayamos a volver a bautizar, sino redescubrir una cosa que ya está hecha. Y esto nos ayuda primero, a que este traje que teníamos de pequeño, que ya no nos vale, que hicimos la primera comunión, porque muchos es las catequesis que hemos recibido y no más, pues a esto nos ayuda a poder redescubrir el bautismo, que el bautismo es la entrada que tienen los cristianos, es el útero de la Iglesia donde nacen los cristianos. Alabadlo al son de trompetas, alabadlo con arpas y guitarras. Entonces cuando Narcisa me dijo que si venía aquí a hablar de evangelizar, de cómo evangelizar, de cómo, pues como resumen, yo veía esto, ¿no? Que es ser testigo, dar testimonio con cada uno con nuestra vida, cada uno con lo que Dios haya hecho con él, con la experiencia que tú tengas de Dios, eso no te lo puede quitar nadie. Eso, los hermanos que llaman a la puerta ahora y les abre pues alguien que tiene a su hijo que está enfermo, que se está muriendo, ¿no? Y poderle decir, pues, ánimo que Jesucristo está con usted, no se piense que Jesucristo se ha olvidado de usted, que Jesucristo la ayuda, solo tiene que volverse a Él para que su forma de entender las cosas cambien completamente, ¿no? Porque aceptar el sufrimiento, aceptar que las cosas te vayan mal, que eso es muy difícil. Eso no... Pero si tú vas con tu historia o te sientas respaldado por la historia del que tienes al lado, por eso nosotros vivimos la fe en comunidad, porque lo que yo no haya vivido lo ha vivido él, y lo que no haya vivido él lo ha vivido aquel. Entonces yo si me encuentro con un matrimonio destruido, que no pueden, que se van a separar, que se van a divorciar, porque no, pues yo sé de ese matrimonio que les pasaba lo mismo y les puedo dar una palabra de cómo a ellos Dios les ha ayudado. Y me encuentro con una mujer que me dice que su marido es alcohólico, sale el hombre alcohólico y dice, yo es que no puedo dejar de ver, pues yo no soy alcohólico, gracias a Dios, gracias a Dios, porque si no yo hubiera seguido los pasos de mi padre, ¿no? Pero el poder de decir cómo Dios reconstruye eso, vamos, que eso para Dios no es imposible, ¿no? Dice la hermana Glenda, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti, no? Pues es que es así, nada es imposible para Dios. Para nosotros sí, para nosotros andar así es imposible. Pero si Dios nos da el Espíritu podemos andar así, claro que sí. Están los mártires, están tanta gente, ¿no? Que muere por anunciar el Evangelio, por decir que Jesucristo es Dios, ¿no? Yo por mí, no sé si Irene quiere decir algo. La tengo aquí sentada. Yo, nada, ser testigo simplemente de que verdaderamente Jesucristo de la angustia saca. Es verdad que Dios, mi experiencia es que de las angustias, que tenía angustias en la vida, como me imagino con todos ustedes, pues que Dios, si tú clamas a Dios, Dios te saca. Dios te saca. Yo conocí a la iglesia, yo era bautizada, pero no era cristiana. Mis padres me habían bautizado, he hecho la comunión, pero mi vida con la iglesia era nada. Estaba alejada en el sentido de que iba a las bodas, bautizos, comuniones, a una vez que... Pero eso no era ser cristiano, claro, yo ahora lo entiendo, ¿no? Y entonces me encontré con el Señor, pues viendo una vez una pancarta que ponía venid a mí los que estéis cansados y agobiados. Y anunciaba la catequesis del Camino Neocatecumenal, yo no lo conocía de nada. Y yo estaba muy cansada, muy agobiada, porque la vida, pues, aparentemente no tiene nada malo, porque mis padres tienen un buen trabajo, yo estudiaba, se me daba bien estudiar, no tenía así grandes problemas, pero estaba cansada. O sea, veía que la vida no tiene un gran sentido. Las cosas de levantarte, trabajar, no tenía... Y la verdad es que, bueno, me fui del Señor. Nos fiamos y
Y lo único que puedo decir es que Dios de las angustias saca, que de la muerte Dios tiene poder para sacar la vida. Eso sí que soy testigo, entonces me da igual, efectivamente, como decía mi marido. Yo cuando me dicen, pues ¿qué ese cura? No sé qué, es que, pues sí, pues será pecador, como soy yo. Pero tengo la experiencia de que el Señor tiene poder para cualquier cosa. Y una cosa que a mí siempre me llamó la atención cuando mis catequistas me llamaron, fue que me decían que Dios me quería como era. Que Dios me quería tal y como era. Y yo había hecho cosas muy malas. O sea, verdaderamente había tenido pecados muy graves y de hacer mucho daño a los demás. Pero cuando me dijeron aquello, yo decía, ¿cómo puede ser que Dios, conociéndome, me quiera así? Pues sí, efectivamente. Y además no me exigía en ningún momento que cambiase, porque yo siempre al otro como que le exige que cambie, ¿no? Tu marido que cambie, que coloque los calcetines, a los niños que no sé qué, siempre exigiendo al otro, ¿no? Y entonces a mí Dios me ha querido sin exigirme nunca nada. La Iglesia siempre me ha anunciado que el Señor me quiere tal y como soy, sin exigirme ningún cambio. Y eso es lo que en el fondo luego te cambia el corazón, porque yo ahora mismo no soy igual que hace 20 años. Mi vida ha dado un giro de 180 grados. O sea que gracias a la obra de Dios, porque yo soy muy pobre, muy débil, y es un combate diario, de poder perdonar, de poder corregir con amor, de poder aceptarme las cosas, mis complejos, mis miedos, mis historias. Eso el Señor es el que sana, si no es imposible humanamente. Así que bueno, simplemente pues dar gloria a Dios, es decir, pues el Señor es verdad que tiene poder. Tiene poder. Si lo que estés aquí algo estés en la angustia, confiar en el Señor. Que el Señor es el mejor, ni marido, ni mujer, ni hijos, ni jefe, ni dinero, ni nada. Eso tiene su tiempo, es perecedero. El único que permanece es el Señor. Y el que tiene verdaderamente es el Kyrios, el que te puede cambiar es Jesucristo resucitado, que existe y está vivo. Eso es real. Pero eso hay que fiarse. Es un acto de, al final entramos en la libertad. Yo como siempre me he dejado yo libre, me siento tan libre. Es decir, quédate en la iglesia o vete de la iglesia. O sea, eres libre. Yo me he sentido que verdaderamente Dios se la ha jugado con el hombre, nos ha dejado libres. Y digo, Señor, ¿cómo te la has podido jugar con nosotros? Tanto nos has querido que nos ha dejado libres. Entonces estamos en nuestra libertad. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos invitado, porque hablar de Jesucristo es lo mejor. Hablar del amor de Dios es lo mejor con diferencia. Mi trabajo, yo soy profesora y me gusta lo que hago. Me gustan los niños, me gusta... Pero lo que más alegre del corazón es hablar del amor de Dios. Así que muchísimas gracias por habernos invitado. No sé si alguno quiere decir algo, si puede decir algo o hacer algún comentario, vamos, me gustaría también escuchar algo de vosotros, si queréis, y si no, pues no pasa nada. Muchísimas gracias a usted y a tu familia por estar aquí con nosotros esta tarde. Lo agradecemos muchísimo. Dale un aplauso.